has perdido, pequeña? ¿Estás asustada? The house looks just like the one next to it, and the one next to that, and the one next to that. A young couple live in it. Give Ken a kiss. You are so obnoxious. With their 3 children. Kind of chew each bite 10 times. And something more. They're here. Sweetie, remember last night? Do you remember when you woke up and you said you were here? Uh-huh. Well, who did you mean? Who's here? TV people. Something's funny going on here next door. Something, We were wondering if maybe you had experienced any disturbances lately. What kind of disturbances? I don't know what hovers over this house. I've never sensed anything like it. That thing is in there with my baby! They're hundreds. Now Steven Spielberg crosses a frightening new threshold into a world within our own. Its form is revealed. What is it? Its focus is clear. And the games are over. Poltergeist. It knows what scares you. Hoy hablamos de Poltergeist, la película de 1982 dirigida por Tobe Hooper, aunque con la omnipresente sombra de Steven Spielberg como productor y guionista. No hace falta más que recordar esa televisión encendida en la oscuridad, con la estática brillando y una niña rubia anunciando «Ya están aquí», para sentir el escalofrío recorriendo la espalda. Poltergeist no solo fue un hito en el cine de terror sobrenatural, fue una redefinición completa del miedo suburbano. Una puerta abierta a lo invisible desde el mismísimo salón de casa. La cinta nos sitúa en una típica urbanización norteamericana, esa vida familiar tranquila, estructurada, perfecta, hasta que lo paranormal irrumpe con una violencia inesperada. Lo que parecía una historia de fantasmas se convierte en una pesadilla cósmica. Desapariciones, portales dimensionales, muebles que se mueven solos, objetos que vuelan, árboles que atacan, esqueletos reales emergiendo del barro. Y todo ello desde una estética que roza lo fantástico. No es un relato gótico, sino moderno, urbano, limpio, y por eso mismo más perturbador. La pequeña Carol Ann, interpretada por Heather O'Rourke, se convierte en el epicentro emocional del filme. Su inocencia, capturada por fuerzas del más allá a través de la televisión, genera una angustia profunda en el espectador. Los padres, desesperados, son el reflejo de ese amor que atraviesa cualquier dimensión. Y lo que comienza como un caso clásico de casa encantada, poco a poco escala hasta convertirse en un auténtico viaje a través de lo desconocido. Uno de los grandes méritos de Poltergeist es cómo combina el lenguaje del blockbuster con los códigos del horror puro. Spielberg sabe dónde colocar el corazón y Hooper dónde romperlo.
La mezcla de efectos especiales revolucionarios para la época, esa escena del rostro derritiéndose frente al espejo, con momentos íntimos y sobrecogedores, da como resultado una cinta que no ha envejecido, sino que se ha vuelto más inquietante con los años. Y por supuesto está la maldición, porque no se puede hablar de Poltergeist sin mencionar la leyenda negra que arrastra. Muertes prematuras de varios miembros del reparto, rumores sobre el uso de esqueletos reales en las escenas del barro, y una atmósfera de fatalidad que muchos aseguran que todavía flota alrededor del proyecto. Todo esto no hace sino alimentar su mística, convirtiéndola en una de esas películas que no solo se ven, se sienten. ¿Paramos un momento? Si te gusta el cine de terror, apoya este video dejando un like, suscribiéndote a El Ático de Belayud y comentando qué opinas de esta película o cuál quieres que analice próximamente. Gracias. ¿Qué te parece si continuamos? Poltergeist también redefine la idea de lo seguro, porque ya no basta con cerrar la puerta o encender la luz. El mal puede entrar por las ondas, por la señal de televisión, por la inocencia de un niño. No hay exorcismo posible cuando el enemigo no tiene rostro, ni nombre, ni reglas claras. La secuencia final, con esa habitación deformada por fuerzas invisibles, es una coreografía del caos, una metáfora perfecta del colapso del sueño americano bajo el peso de lo inexplicable. El televisor, al final, arrojado fuera del motel, es la única rebelión posible ante lo incontrolable. Un gesto pequeño, pero cargado de simbolismo. Lo más brillante de Poltergeist es su capacidad para asustar sin recurrir al gore explícito o a monstruos grotescos. El horror aquí es emocional, doméstico, íntimo, y por eso mismo inolvidable. Muchos la consideran una película para toda la familia, como si eso aliviara algo. Pero basta con volver a verla hoy para entender que lo que propone no es diversión, sino un contacto directo con lo desconocido. Al ver Poltergeist, uno siente ese cosquilleo en la nuca, esa sensación de que algo está justo detrás, esperando. Es una película que no necesita sustos fáciles para aterrar, porque ya desde el primer fotograma nos advierte, en el lugar más seguro, también puede habitar el miedo.
Si este tipo de películas te fascinan tanto como a mí, no olvides suscribirte a El Ático de Belayud, dejar tu like y contarme en los comentarios cuál es tu momento favorito de Poltergeist. Gracias por apoyar este canal donde el terror nunca se apaga, solo cambia de forma.